Hola, muy buenas noches. Me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, a los 22 días del mes de junio del año 2025. Mi nombre es Silvia Gabriela Gómez Torres. Me encuentro cursando el posgrado de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la materia de coloquio de casos de defensa número 2 a cargo del docente doctor Benjamín Jiménez Villarreal. En esta ocasión, realizaremos el análisis a la recomendación número 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se originó el 23 de diciembre del 2015 a raíz de la difusión de diversas notas periodísticas que reportaron una situación alarmante en el estado de Veracruz. Un gran número de personas pensionadas habían recibido cheques sin fondos emitidos por el Instituto de Pensiones del Estado. Ante esta irregularidad, los afectados, en su mayoría personas adultas mayores, organizaron manifestaciones pacíficas en ciudades como Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, exigiendo el pago justo de sus prestaciones. Sin embargo, durante dichas protestas, en particular en la ciudad de Jalapa, se documentó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actuaron de forma violenta para desalojar a los manifestantes, recurriendo al uso, al uso excesivo de la fuerza, utilizando toletes y bastones, incluso contra personas de edad avanzada. Además, en estos mismos hechos se agredió a periodistas que cubrían las manifestaciones. Frente a esta situación y debido al impacto nacional que generó la noticia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió atraer el caso que inicialmente había comenzado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, iniciando una investigación formal y exhaustiva bajo el expediente número 6 diagonal 2016 1Q, lo que culminó en la emisión de la recomendación 32 del 2018. Observaciones y aspectos importantes del desarrollo de los hechos. El análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso en el apartado de observaciones de la recomendación 32 del 2018 revela varios elementos claves. En primer lugar, se constató el incumplimiento reiterado por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz en el pago de pensiones y aguinaldos correspondiente a diciembre del 2015. Los cheques entregados no contaban con fondos, lo cual constituyó una afectación directa al derecho de la seguridad social. En respuesta, los afectados se manifestaron pacíficamente. Sin embargo, el gobierno del estado respondió con represión, ordenando operativos policiales para desalojar a los manifestantes. En esos operativos se utilizaron bastones, golpes, amenazas e intimidaciones, principalmente en Plaza del Lerdo, Jalapa. Lo más grave es que no existieron protocolos adecuados para el uso de la fuerza. Los elementos actuantes no estaban debidamente identificados, algunos incluso cubiertos del rostro, lo que impidió responsabilizarlos directamente. También se documentó la agresión a periodistas, lo que representó una violación directa a la libertad de expresión y al derecho a la información. Finalmente, se evidenció que no se abrieron investigaciones afectivas contra los responsables. La Fiscalía General del Estado no promovió una investigación diligente y muchas de las quejas fueron archivadas o ignoradas. Los derechos humanos vulnerados y autoridades responsables.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que en este caso se violaron diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la seguridad. Esto al no garantizarse el pago de pensiones, la cual impactó directamente en el bienestar económico y la dignidad de las personas adultas mayores. El derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica. Esto fue al reprimir con violencia las protestas ciudadanas legítimas. Así también se vulneró el derecho a la integridad personal y trato digno, debido al uso excesivo e injustificado de la fuerza contra personas en situación de vulnerabilidad. También el derecho a la libertad de expresión por las agresiones cometidas en contra de periodistas durante los operativos. Asimismo, se vulneró el derecho a la justicia, particularmente en su vertiente de procuración, ya que las autoridades no garantizaron el acceso a mecanismos efectivos para denunciar, investigar y sancionar las violaciones. Las autoridades responsables por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron el gobernador del estado de Veracruz, por su papel como jefe del Ejecutivo Estatal y responsable político del contexto. El director general de institución del Instituto de Pensiones del Estado por las omisiones administrativas y financieras que generaron el conflicto, así como el fiscal general del Estado por la falta de investigación diligente y de actuación ante las denuncias. Y también la Secretaría de Seguridad Pública por la actuación violenta y desproporcionada de sus elementos sin protocolos adecuados. En conclusión, este caso constituye un ejemplo claro cómo el Estado puede vulnerar múltiples derechos humanos cuando actúa con negligencia, omisión o abuso de poder. En particular, lo grave del asunto radica en que las víctimas fueron grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas mayores y los periodistas. La falta de pago de pensiones, una prestación que representa no solo un derecho económico, sino un elemento de dignidad para quienes han trabajado toda su vida, fue agravada por la represión violenta de las manifestaciones y la posterior inacción de las autoridades encargadas de procurar justicia. La recomendación 32 del 2018 no solo señala las violaciones, sino que exige a las autoridades la reparación integral del daño, incluyendo compensaciones económicas, atención médica y psicológica, la sanción de los servidores públicos responsables, así como la implementación de medidas de no repetición, como la mejora de protocolos policiales y la garantía del acceso a la justicia. Finalmente, en este caso destaca la importancia de los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales permiten dar visibilidad, acompañamiento y exigencia de justicia cuando los canales judiciales son ineficaces o inaccesibles. Por mi parte sería todo, despidiéndome con la siguiente reflexión. Una democracia sin respeto a los derechos humanos no es tal. La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso, reafirma el papel crucial de los organismos autónomos para visibilizar abusos de poder y exigir justicia en contextos de vulnerabilidad. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.